Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos una vez más este miércoles para continuar con el estudio del libro de Hechos, que está basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la bendición en esta noche, que Dios nos guíe a toda su verdad. Padre, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, escudriñar las Escrituras, ver lo que nuestros hermanos de la antigüedad vivieron, lo que ellos experimentaron, Señor, también, y que nos ayuda para nuestro diario vivir. Padre, bendecimos en esta noche tu palabra, bendecimos lo que tú, Señor, nos quieres mostrar y enseñar, que podamos aprender, Señor, y ver, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Señor, bendigo a cada hermano, cada amigo, cada familia que está, Señor, compartiendo estos momentos, viendo este video. Bendecimos a cada hogar que en este momento, Señor, está representado, y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que habíamos visto nosotros el miércoles pasado. El miércoles pasado nosotros habíamos visto algo acerca del voto de Pablo. Vimos que en la palabra que Pablo hizo un voto en el cual él se rapó la cabeza, voto de Nazareo, dice que hizo, y quizá Pablo en este caso tomara este voto para expresar su gratitud a Dios por el éxito del trabajo que él estaba teniendo entre los gentiles y por haber sido liberado de sus enemigos. Pablo no se oponía en realidad a las costumbres judías. Como él era judío, hizo este voto, ¿no es cierto? Observaba las fiestas en Jerusalén siempre que le era posible, pero sin embargo, a lo que él se negaba era a comprometerse en cuanto a la doctrina en relación a la salvación por la fe. No se requería, de acuerdo a lo que había decidido el concilio de Jerusalén, no se requería que los gentiles guardaran las costumbres judías para ser salvos. Bien, luego vimos nosotros el regreso de Pablo a Antioquía de Siria, siendo esta la referencia que a nosotros nos dice acerca del final del segundo viaje de Pablo, y dice la palabra que cuando salió yendo para Antioquía, se llevó consigo a Priscila y a Aquila, y partió para Cencrea, que era el puerto de Corinto. Y nosotros vimos que primeramente se nombraba Priscila y luego Aquila, aparentemente porque ella era la evangelista más importante de los dos. Luego nosotros vimos que mientras el barco estaba anclado en Éfeso, Pablo tuvo algunos días para compartir la fe allí con los judíos en la sinagoga, y los judíos le habían pedido que él se quedara por más tiempo, pero él se fue nomás y dejó allí a Priscila y a Aquila para que continuaran con el trabajo de poder testificar acerca del Señor. Luego vimos que el barco llevó a Pablo a Cesarea, sobre la costa de Samaria. Dice la palabra que Pablo subió para saludar a la iglesia, o sea, se está refiriendo, en realidad no se sabe bien si se refiere a la iglesia
había iglesia en Cesarea o a los hermanos que estaban en Jerusalén. Probablemente visitó la iglesia de Jerusalén y luego dice que fue a Antioquía. Y es aquí, llegando a Antioquía, donde se considera el final del segundo viaje misionero de Pablo. Bueno, luego entramos nosotros a hablar sobre la misión en Éfeso, en el capítulo 18, 23 al 19, 41, está toda esta referencia que hace la palabra, que se refiere la palabra al trabajo en Éfeso. Nosotros vimos que Éfeso era una ciudad rica, populosa de Asia, y que era la capital y el centro administrativo de la provincia romana de Asia. En su tercer viaje misionero, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora, Pablo pasa allí 3 años, y en sus esfuerzos él también llega hacia otras iglesias cerca de ahí, como es la iglesia de Esmirna, la de Filadelfia, la de Colosas, la de la Odisea, la de Hierápolis y la de Mileto. Entonces, en estos 3 años Pablo llega a todas esas localidades llevando el mensaje del Evangelio. En Éfeso se encontraba, vimos también el templo de Artemisa, que era la diosa griega, y entre los romanos esta diosa se llamaba Diana. Lo que, aunque había también inmoralidad en Éfeso, no era tanta como habíamos visto nosotros en Corinto, pero lo que sí, la magia llegó a ser una de las especialidades en Éfeso, resultando en una extraña mezcla de la cultura griega con la filosofía y supersticiones orientales. Entonces no hay ninguna sorpresa que la iglesia haya tenido que enfrentar más tarde el peligro de dejarse influir por las herejías. Por eso Pablo advierte a los presbíteros, a los pastores en Éfeso, le advertía en las cartas que tuvieran cuidado con los falsos maestros. Y también esto se ve en la epístola a Timoteo. A Timoteo también le recomienda, ¿no es cierto? Le recomienda esto de guardar la fe. Bien, luego nosotros vimos que estando estando en Antioquía, se entera por Timoteo de que hay unos problemas doctrinales en Antioquía, unos problemas doctrinales en las iglesias de Galacia, y entonces es cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas, donde él tiene, ¿se acuerdan que vimos nosotros el problema con los judaizantes que querían obligar a los gentiles a cumplir con el rito de la circuncisión? Bueno, luego vimos nosotros en Éfeso las actividades de esta persona Apolos, que lo vemos en el capítulo 18 al 24, desde el 24 al 28, capítulo 18, versículo 24 al 28, y vimos que Apolo era un judío de Alejandría, donde la cultura de los griegos era muy fuerte. Después vimos nosotros que Apolos es descrito como un varón elocuente, poderoso y conocedor de las escrituras. Después vimos nosotros algo interesante, que es que Apolo y los 12 discípulos de Éfeso, eso está, ya lo vamos a ver hoy a eso, pero justamente Apolo y los otros 12 discípulos que se encuentran en Éfeso eran
habían sido discípulos de Juan el Bautista. Luego nosotros vimos que Priscila y Aquila le hacen a Apolo entender mejor el camino de Dios, porque había algunas cositas que Apolo no sabía, aunque predicaba la palabra en Éfeso, pero no sabía bien cómo a ciencia cierta, ¿no es cierto?, que no sabía él cómo eran algunos detalles del cristianismo. Entonces Pablo y Aquila tuvieron que aclararle algunas cosas. Lucas no menciona si Apolo recibió el Espíritu Santo y fue bautizado después de recibir más instrucción. Bien, eso es lo que vimos nosotros la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el trabajo de Pablo en Éfeso. Vamos a ver primero un mapita donde nos podemos nosotros ubicar donde está Éfeso. Tenemos un mapa más grande, ustedes pueden ver que está al sur del Asia Menor, lo vemos a Éfeso, y después está en un poquito más grande, ustedes pueden ver dónde está ubicada la ciudad de Éfeso. En lo que vamos a ver en esta noche, vamos a ver algunos acontecimientos del paso de Pablo por Éfeso, en este capítulo que va, en el capítulo 19, que va desde el 1 al 41, hay varios acontecimientos que van sucediendo. Nosotros vamos a dividir estos acontecimientos que pasan, pero vamos a ver primeramente entonces, vamos a ver nosotros este acontecimiento del encuentro de Pablo con los discípulos de Juan el Bautista que estaban justamente en Éfeso. Vamos a leer este pasaje que se encuentra, como dice ahí, en Hechos 19 del 1 al 7 primeramente. Dice así la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo de Juan el Bautista, digamos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahí tenemos nosotros entonces el encuentro de Pablo con los 12 discípulos de Juan el Bautista. Vamos a ver ahí entonces lo que ocurre en este encuentro. Pablo llegó a Éfeso después de que Apolos se había ido a Corinto, dice aquí la palabra. Y Lucas registra el incidente interesante del descubrimiento de Pablo que hace de estos 12 discípulos de Juan el Bautista, que estaban predicando la palabra en Éfeso. Entonces Juan el Bautista había llamado a la gente al arrepentimiento, eso está en los evangelios, ¿no es cierto? Porque el día del Señor había llegado. Los judíos creían que la presencia de Dios los había abandonado y los había dejado expuestos a sus enemigos por haber adorado a otros ídolos. Era necesario que la gente se arrepintiera
antes de que el Señor volviera a bendecir. Juan anunciaba que el día del Señor estaba cerca y que la gente debía arrepentirse y esperar que apareciera el Mesías, el ungido de Dios. Esto ustedes lo hemos leído, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 3, ahí con la predicación de Juan el Bautista. Estos 12 discípulos de Juan habían creído a lo que Juan les había enseñado, se habían arrepentido y habían sido bautizados para mostrar su limpieza espiritual. Estos discípulos, estaban esperando al Mesías, pero no habían oído que el Mesías era Jesús. Por lo tanto, no estaban enterados, o sea, no habían entrado, digamos, al reino recibiendo al Espíritu Santo, naciendo otra vez, como dijo Jesús en el libro de Juan, por la fe en él. Vamos a ir un poquito más abajo. Aparentemente los 12 no habían oído nada de la vida, ni del ministerio, ni de la muerte, ni de la resurrección de Jesús. Mientras parece ser que Apolos había sabido algo del nacimiento y ministerio de Jesús, pero no había comprendido que el Mesías debía sufrir y ser llevado a la muerte y ser resucitado para él ser el Rey eterno. Continuamos entonces. En Hechos, la venida del Espíritu Santo a la vida de una persona, fíjense ustedes que no sigue un modelo fijo. Nosotros vimos, por ejemplo, al principio, en el capítulo 2, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo vino como lengua de fuego repartida sobre las cabezas de los que estaban. Pero fijémonos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 17, y en el capítulo 19, versículo 6 de Hechos, que la venida del Espíritu Santo estaba relacionada con la imposición de manos. El hablar en lengua y profetizar dio evidencia de que estos 12 discípulos habían recibido el Espíritu Santo. En el caso de Cornelio, cuando vimos el caso de Cornelio, ¿no es cierto?, nosotros vimos que el Espíritu vino primero sobre los griegos temerosos de Dios, mientras Pedro estaba predicando, eso lo vimos en Hechos 10:44, pero los 12 de Éfeso, digamos, los 12 discípulos de Éfeso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús antes de que recibiesen el Espíritu Santo. Cornelio recibió el Espíritu Santo antes del bautismo, o sea, una forma diferente. El hecho de que recibió el Espíritu fue dado como razón para que, digamos, Cornelio sea bautizado. Y aunque no aparece ningún patrón fijo, ¿no es cierto?, para recibir el Espíritu, Lucas, el escritor del libro de Hechos, deja bien claro que los judíos y los gentiles que creen en Jesús reciben el poder, el ser llenos del Espíritu, lo que les da poder para proclamar el mensaje del reino y hacer la obra de Cristo. Bien, continuamos. De esta sección que nosotros estamos viendo ahora, de estos 12 hombres que ya estaban en Éfeso antes que Pablo llegara, nosotros podemos deducir que el Evangelio
ya había llegado a Éfeso antes del arribo del apóstol. Lo que Lucas no explica es cómo el Evangelio llegó allí por primera vez. Aparentemente, el propósito de Lucas es mostrar cómo era necesaria la interpretación de Pablo en cuanto a la muerte y a la resurrección de Cristo, porque era necesaria para corregir los conceptos errados e incompletos que tenían acerca de Cristo los 12 discípulos estos. Bien, es el primer acontecimiento que nosotros tenemos, pero ocurre algo más. Vamos a ver nosotros ahora. Vamos a ver la siguiente. Y es que, estando Pablo en Éfeso, se manifiesta el poder en la iglesia. El poder de Dios en la iglesia, ¿no es cierto? Y vamos a leer nosotros desde el versículo 8 al 12 qué ocurre. En el capítulo 19 seguimos leyendo del 8 al 12 y dice lo siguiente. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Que Dios bendiga su palabra. Pero lo que vamos a ver ahora nosotros es este acontecimiento, ¿no es cierto?, que es los milagros poderosos que se hacían por mano de Pablo y también la separación, ¿no es cierto?, de Pablo de la sinagoga de Éfeso. Vamos a ver nosotros lo siguiente, que es fácil comprender la razón por la que Pablo no enfatizaba el concepto del reino de Dios cuando él predicaba en las provincias romanas. ¿Por qué? Porque él ya había sido acusado de ser traidor a César. La frase reino de Dios encerraba como un concepto político, connotaciones políticas. Entonces, la palabra eclesia, que es de donde deriva la palabra iglesia, ya estaba aceptada entre los judíos y los temerosos de Dios como un término religioso referido al pueblo de Dios. Debido a su uso en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, Pablo eligió esta palabra eclesia, iglesia, antes que la frase reino de Dios, aunque alguna vez se la usaba Pablo delante de los judíos solamente, pero en el ámbito de los gentiles, Pablo prefería usar la palabra iglesia o eclesia. Bueno, después que varios judíos empezaron a cerrar sus mentes a Jesús como Mesías, Pablo decidió apartarse de la sinagoga. Nosotros lo leímos recién, ¿no es cierto? Posiblemente cuando habla aquí de la multitud, la palabra en estos versículos que leímos se
se refiere a los gentiles temerosos de Dios. Por lo tanto, lo que hizo Pablo es que se fue de la sinagoga con los discípulos gentiles antes de que éstos se confundieran con los argumentos de los judíos. Vamos a seguir. A menudo se usaba la frase el camino, eso lo vimos ahora que leímos el versículo 9, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para denominar al cristianismo. Después que Pablo abandonó la sinagoga, enseñó, dice la palabra, cada día en la escuela de uno que se llamaba Tirano. También lo vimos en el versículo 9 que leímos. Esta escuela era probablemente un salón de conferencias que estaba conectado a un gimnasio para ser usado por gramáticos, poetas y filósofos para dar sus conferencias. Las instalaciones pueden haber incluido también algunos jardines, columnas, caminos dentro del predio ese. Los que tenían tiempo libre asistían a estas conferencias. Y de ahí donde salió una palabra que es school, Schule, que de donde viene escuela luego, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver el cuadro que continúa porque este es uno. La utilización por parte de Pablo del salón este de conferencias permitió que la gente que venía a Éfeso vuelvo a decir, la utilización del salón que hacía Pablo, de este salón de este hombre tirano, permitió que la gente que venía a Éfeso pudiera escuchar la palabra del Señor en su tiempo libre. Pablo continuó sus conferencias todos los días, dice la palabra, durante 2 años. Y Lucas hace una afirmación general al decir que todos los que habitaban en Asia, fíjense, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, dice el versículo 10. Los judíos habían rechazado las enseñanzas de Pablo en cuanto al reino de Dios, porque el apóstol mostraba que esto incluía a la gente de todas las naciones. La verdad de la predicación de Pablo en cuanto al poder del reino quedó demostrada a través de los milagros extraordinarios por la mano de Pablo, dice el versículo 11. Y aquí nosotros podemos ver el uso de paños y el uso de delantales o de toallas, o sea, como, digamos, prendas de los enfermos. En realidad esto era un acomodo a la fe supersticiosa que tenían los efesios. La ropa que había tocado su cuerpo era llevada a los enfermos y colocada sobre sus cuerpos. Vamos a seguir un poquito. Nosotros podemos ver, paralelo a este pasaje, en Hechos 5, 12 al 16, cuando dice la palabra que cuando Pedro pasaba, se sanaban los enfermos. O sea, en la sombra aparentemente tenía el poder de traer sanidad a los enfermos. Pero en realidad el poder de sanidad no estaba ni en la ropa, ni estaba en la sombra, sino el poder estaba en el mismo Señor. Volvemos a decir que la ropa solamente servía como apoyo a la fe supersticiosa que tenían los efesios.
la gente creía que Jesús, a quien Pablo predicaba, tenía poder para sanar, pero su fe necesitaba una señal tangible, algo que pudieran ver o que pudieran sentir. Bien, este es el segundo acontecimiento que estamos viendo. Vamos a ver el tercer acontecimiento y vamos a ver la historia de los hijos de Seba. Esto lo vamos a leer en el capítulo 19, pero desde el 13 al 18. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Bien, nosotros aquí tenemos la historia de estos exorcistas, los hijos de Seba. Había algunos judíos exorcistas que vieron los milagros realizados por las manos de Pablo y ¿qué quisieron hacer? Quisieron pervertir el uso del poder divino. Ellos pensaron que el nombre de Jesús era como una palabra mágica que podía ser usada para lograr sus propios fines egoístas. Como dijimos, la magia y el espiritualismo falso estaban muy difundidos en Éfeso. La experiencia de los judíos exorcistas, los 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, fue usada entonces para advertir a la gente que el poder espiritual que venía de Dios no podía ser pervertido. Y queridos hermanos, esto también nos trae una enseñanza a nosotros en este día. Entender que el poder de Dios no puede ser pervertido. Y si nosotros queremos usar mal el poder de Dios, nos va a ir mal, porque el enemigo se va a enseñorear en vez de que Dios sea glorificado. Dos, dice, de los exorcistas invocaron el nombre de Jesús sobre un endemoniado, al igual que los espíritus malos que se describen en los evangelios. Y el demonio reconoció el poder de Jesús y también dice que conocía a Pablo, pero no tuvo temor del poder espiritual superficial de los hijos de Seba. Y dice la palabra que el hombre que estaba poseído por el demonio, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, dice la palabra, desnudos y heridos, dice el versículo
16. Y la noticia de este suceso se desparramó rápidamente entre todos los judíos y griegos de Éfeso. La falsa espiritualidad de los magos y de los exorcistas fue expuesta, y el nombre de Jesús, dice lo que leímos en el versículo, el nombre de Jesús fue engrandecido. Muchos creyeron que Jesús era el Rey escogido de Dios, por lo tanto, confesaron sus pecados y demostraron su arrepentimiento con sus hechos. Las prácticas malignas fueron abandonadas. Y dice la palabra, creo que me olvidé de leer el versículo 19, que dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, aquellos que profesaban ser magos quemaron, dice la palabra, públicamente sus libros. Debido al alto costo del material sobre el que se escribían los libros y a la ardua tarea que implicaba copiarlos a mano, su valor estimativo, como vimos, refleja un valor muy alto. Y Lucas termina esta historia destacando que la palabra de Dios, dice, crecía poderosamente. Y por último vamos a leer ahora el versículo 21 y 22. Y vamos a ver aquí los planes que Pablo tenía para continuar con la tarea. Versículo 21 y 22. Dice que el 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y luego dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hasta ahí nomás. Y con esto vamos a terminar lo de hoy, pero vemos nosotros los planes que tenía Pablo para continuar con la misión en Asia. El versículo 20 contiene uno de los resúmenes que da Lucas, ¿no es cierto? Dice, la frase pasadas estas cosas indica que se había completado la segunda gran campaña y estaba por empezar una nueva etapa en la vida de Pablo. Un escritor, Rackman, sugiere que el versículo 21, este versículo 21, es el comienzo de la tercera división en el ministerio de Pablo. El Espíritu Santo movió a Pablo a visitar a Jerusalén. Dice, en el Espíritu visitar a Jerusalén, después de haber vuelto a visitar las iglesias de Macedonia y Acaya. Y después de esto, sintió que debía ir a Roma. Esta ida a Roma de Pablo es con lo cual finaliza el libro. De hecho, ya estamos comenzando la última parte, ¿no es cierto? Pero para que nos imaginemos lo que nos falta ver todavía. Pero durante el periodo de 3 años en Éfeso, Pablo escribió por lo menos entre 1 y 3 epístolas a la iglesia de Corinto. Éfeso le sirvió a él también como sede de la gran campaña de toda Asia. Es posible que Pablo haya sido encarcelado en Éfeso, pero Lucas no dice nada de este encarcelamiento, ni dice nada tampoco de la campaña que desplegó Pablo en Asia. Lucas menciona el plan de un viaje
por Macedonia y Acaya. Ahí leímos en el capítulo 19, versículo 21, y también lo podemos leer en el capítulo 21 y 2, pero no menciona la recaudación de dinero de las iglesias gentiles en Galacia, Macedonia y Asia para los cristianos de Jerusalén que estaban en ese momento pasando hambre. Probablemente Pablo estaba pensando que la ofrenda esta reduciría la tensión que había entre los gentiles y los judíos. Vamos a continuar. Él escribió aquí acerca de sus planes de visitar Macedonia antes de llegar a Corinto y de pasar el invierno en Corinto. Eso ustedes lo pueden leer o lo podemos leer en Primera de Corintios 16:5 y siguientes versículos, donde él habla de esto, que antes de llegar a Corinto, él quería, antes de visitar Macedonia, acerca de sus planes de visitar Macedonia antes de llegar a Corinto y de pasar el invierno en Corinto. Probablemente Pablo había recibido la noticia del problema de las iglesias de Macedonia, por lo tanto lo envió a Erasto, dice, y envió a Timoteo a que fueran antes de que él vaya para guiarle a los hermanos hasta que él pudiera llegar a ese lugar. Pablo planeaba quedarse en Éfeso hasta Pentecostés. Eso donde lo vemos, lo podemos ver en 1 Corintios 16:8. Probablemente hubo un cambio en los planes de Pablo después de la partida de Timoteo y de Erasto. Tuvo que enfrentarse con un problema en Éfeso que casi lo llevó a la muerte. Ahí lo podemos ver nosotros eso en 2 Corintios 1:10. Algunos creen que Pablo fue apresado y fue arrojado a la arena a pelear con bestias salvajes. Otros creen que el lenguaje que da Pablo ahí en 1 Corintios 15:32 es algo simbólico. Lucas nos da un informe completo de estos peligros con los que Pablo se enfrentó en Éfeso. Muy bien, vamos a dejar aquí. Falta uno de los acontecimientos en Éfeso, que es uno de los más, digamos, extensos, y que es la controversia que tiene Pablo con un hombre llamado Demetrio. Ya lo vamos a ver en el próximo miércoles. Pero nosotros hemos podido ver aquí cómo el Señor, el respaldo que Dios le da al ministerio de Pablo, leímos no solamente respaldándolo de continuar con la enseñanza y la prédica por 3 años en la escuela de este hombre tirano, sino también en los prodigios y milagros que se producen por mano de Pablo en esta ciudad de Éfeso como testimonio. Y realmente cómo Pablo se mueve en Éfeso. Luego también aprendemos que realmente no podemos jugar con el poder de Dios como lo hicieron estos hombres, los hijos de Seba, que tenemos que prepararnos, tenemos que estar en comunión con el Señor, que el enemigo es astuto, el enemigo no duerme y él sabe también las estrategias para hacernos caer. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros nos impregnemos de la palabra de Dios, que veamos todas estas situaciones que a nosotros nos muestran y nos enseñan realmente de que tenemos que estar dependiendo del Señor para cada paso que damos.
no, todo lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en la vida de Pablo, con el respaldo que Dios le da a Pablo, en todo lo que él va haciendo y los pasos que va dando, esto nos anima, queridos hermanos, porque si nosotros damos los pasos de fe en la seguridad de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, les puedo asegurar que vamos a ver la mano del Señor obrando con poder en lo que nosotros hagamos y en la vida de aquellos que con sinceridad quieren seguirle y servirle. Por eso, queridos hermanos, tomémonos fuertemente del Señor si queremos seguirle fieles, si queremos colaborar con Él en la obra, que Dios nos dé gracia y nos capacite y nos ayude para no cometer ningún tipo de errores que luego tengamos nosotros que arrepentirnos porque no hicimos bien las cosas como Dios quiere que las hagamos. Agradecemos al Señor por esta palabra y yo quiero invitarles a que oremos en esta noche. Vamos a orar a Dios para terminar. Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por la vida de nuestros hermanos, por el poder que tú derramaste, Señor, en Éfeso a través de Pablo y de los hermanos que estaban predicando. Cómo hiciste, Señor, que Pablo se encuentre con otros hermanos, como los discípulos de Juan el Bautista, para que él no se sintiera solo, sino que se sintiera acompañado haciendo la obra, Señor. Todo esto lo preparas tú, Señor, así como tú preparas nuestras vidas, Señor, hacia dónde nos movemos, hacia dónde vamos. Tú vas delante nuestro. Padre, danos la fe. Ayúdanos a confiar en ti de una manera más profunda, Señor, y que podamos ver a tu Espíritu Santo obrando y respaldando nuestras vidas, respaldándonos, Señor, mientras nosotros aprendemos cada día a ser más obedientes. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, a cada uno de aquellos que escuchan estos estudios, que tú le estés cuidando, guardando. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, nos estamos viendo el próximo miércoles con este estudio del libro de Hechos. Un gran abrazo a todos y que tengan una linda semana. Bendiciones para todos. Felices Pascuas, que puedan disfrutar de la verdadera Pascua que es con el Señor Jesús. Un abrazo a todos.